Vamos ahora juntos. Dios Padre misericordioso, tú has tenido compasión de nosotros que merecíamos el castigo, el juicio, y a través de la sangre preciosa del Señor Jesucristo has pagado todos nuestros pecados y nos has hecho para que no seamos juzgados ni destruidos por la maldición y el juicio. En esta hora que esté con nosotros con tu gracia y el amor y ayuda para que podamos saber qué debemos hacer dentro en el Señor. Alúmbranos con tu palabra. También ayúdanos para que podamos estar firmes en tu palabra y que podamos seguir tu voluntad. Y que cuando estamos ante ti no seamos arrepentidos, sino para que seamos glorificados. Está llevando a cabo el retiro de otoño y está escuchando mucha gente tu palabra. Obre allí el Señor para que ninguno sea perdido y que pueda recibir salvación. En esta hora esperamos que Espíritu Santo esté con nosotros y que nos ayude. Y en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a buscar 1 de Juan capítulo 5. 1 de Juan capítulo 5. Primero de Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5. Versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ahora estamos haciendo retiro de otoño, aunque no pasó mucho tiempo después del retiro de verano, y los que registraron para este retiro fueron más de 6,000, y los nuevos son más 1,000, entonces hay más de 7,000 en el centro de retiro. Entonces el Señor supongo estará muy feliz. Y como ahora están escuchando la palabra del Evangelio, espero que ahora estén orando. Con corazón de orar, puedan meditar la palabra de hoy. Hoy vamos a aprender sobre 1 de Juan capítulo 5, versículo 4, que dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Aquí dice, todo lo que es nacido de Dios. Todo lo que nacido de Dios, hay los que son nacidos de Dios. Nacer de Dios significa nacer de nuevo. Los que nacieron de nuevo tienen algo en común y que es vencer. Todo lo que son nacidos de Dios, en otras palabras, significa los que vencen. La palabra nacer de nuevo y vencer son lo mismo en realidad. ¿Y a qué vence? Vence al mundo. Dijo que el objeto a vencer es el mundo. Y la razón principal de la victoria es poder, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Por tener la fe, podemos vencer al mundo. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Esta frase es más importante de lo que piensan.
Y se puede decir que es una de las partes más importantes en toda la Biblia. Hoy vamos a pensar sobre algunas cosas sobre este versículo. Todo lo que ha nacido de Dios. Aquí claramente dijo que hay alguien que es nacido de Dios. Todos los que nacen de Dios tienen algo en común, es decir, la victoria. Los que nacen de nuevo, los que nacen de Dios son vencedores, ya que vencen al mundo. Los cristianos, su objeto de la victoria está declarado en la Biblia: vence el pecado, diablo, pruebas y dificultades. Y la prueba de la victoria es la fe. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Vencer dentro de esta palabra no significa que nunca perderá. No significa que nunca cae. Sino que hay muchas dificultades, pero tiene la vida y la fe que puede superar todas las cosas. Entonces, si realmente somos nacidos de nuevo o no, hoy vamos a comprobar aprendiendo la palabra. Y también podemos saber si nuestra vida cristiana que llevamos es buena vida cristiana. En el versículo 4 dice: todo lo que es nacido de Dios. Hay los que son nacidos de Dios. Vamos a ver San Juan, capítulo 1, versículo 13. San Juan, capítulo 1, versículo 13. Capítulo 1, versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cuando una persona nace de nuevo de Dios, se convierte en hijo de Dios, pero la manera de nacer nuevo como hijo de Dios no es a través de sangre, del linaje. Significa que no pueden nacer de nuevo por ser descendientes de Abraham. Incluso si sea descendiente de Abraham, debe nacer de nuevo. Aunque alguien dice que es cristiano desde su nacimiento o que sus padres son cristianos, cada uno debe nacer de nuevo. Le ponen: no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. Entonces cada uno debe nacer de nuevo. También pone voluntad de carne, indica todos los esfuerzos que viene adentro. Eh, que todos los esfuerzos que hacen uno. Es por eso no son engendrados de carne. Es decir, aunque yo esfuerzo, trabajo duro, pero no puedo renacer de esta manera. También luego, ni voluntad de varón significa que aunque guarden las reglas o leyes hechos por hombres, no pueden nacer de nuevo. Uno no puede nacer de nuevo aunque ofrende mucho, o donar mucho, o orar por las madrugadas. Por estos mandamientos establecidos por los hombres, no puede ir al cielo, no puede recibir la salvación. Así que el camino a Dios, ni por la sangre, ni por la pasión de los seres humanos de trabajar duro o esforzarse, sino los que son de Dios. Así que nacer de nuevo viene de arriba, viene de Dios. Entonces en Juan 3:3 dice que el que no naciere de nuevo, hay los que son nacidos de nuevo. Es algo asombroso de que de que existan ahí los que son nacidos de Dios.
Vamos a ver Salmos 87. Salmos 87. Versículo 6. Jehová contará al inscribir a los pueblos. Este nació allí. Lo que esto significa es que Jesús vino a la tierra de Sión e Israel, murió en la cruz y resucitó para completar la salvación, y predicando el Evangelio en toda Jerusalén, Judea y Samaria hasta el fin de la tierra, en los que nacieron de nuevo a través del Evangelio de Jesús, son los que nacieron de allí. Entonces pone Jehová contará al inscribir a los pueblos. Predicando el Evangelio, cuando uno recibe salvación, Jehová contará inscribiendo a su pueblo. Pone contará al inscribir a los pueblos. Los que nacieron de nuevo, predicando el Evangelio, nacieron de arriba. Para explicar sobre esto, este salvo en la Biblia expresa como los vencedores. Los que nacen de nuevo, nacen de arriba. Entonces, ¿cuál es punto común de los que nacieron de arriba o los que nacieron de nuevo? Nacer de nuevo, en otras palabras, la Biblia expresa como los vencedores. Pone los que nacen de Dios, vence al mundo. Entonces, uno que nació de nuevo es el que vence. En alguna organización diferencia los salvos en dos, clasifica los salvos en dos, entre los que vencen y los que no, pero no está bien. Los que nacieron de nuevo, en la Biblia dice que todos son los que vencen. Porque Jesús mismo es el vencedor, y cuando una persona nace de nuevo, el Espíritu del Señor entra en él. El Señor es el vencedor, y como la vida victoriosa de vencedor entra en él, los cristianos también se vuelven como vencedores. En Juan dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces en Apocalipsis capítulo 5 también dice, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Jesús dice que es el que vence, es el vencedor. Nosotros también nos convertimos en vencedores en el Señor. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 17. Apocalipsis capítulo 17, versículo 14. (17:14) pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de los señores y el Rey de reyes. Los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. El Señor es vencedor, y los que son llamados de la vida del Señor, los que son fieles, los que son nacidos del Señor también vencerán. Por eso la Biblia distingue entre los que no son salvos y los salvos. Y los expresa a los salvos como los que vencen. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 21. Versículo 6, 21:6. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios. Y él será mi hijo, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas,
los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí el versículo 8 habla de los que no recibieron salvación, comparando con un no salvo. En el versículo 7 pone la palabra el que venciere. Incluso recibir la salvación misma es vencer, porque el diablo impide que reciba la salvación. Nuestro cuerpo nos tienta diciendo, tú siendo joven, ¿por qué ahora quieres recibir la salvación? Disfruta un poco más. Así el mundo le llama, el diablo también. Pero como la salvación de alma es más importante, por eso cuando fueron a la fuente del agua de la vida, que es el Señor, y cuando bebieron, vencieron al mundo, carne y diablo. La razón por la que tantas personas no se salvan es porque están fuertemente agarrados por el diablo. No podemos ser salvos, no pueden ser salvos porque están retenidos en la carne y retenidos en sus pecados. Algunas personas sujetan botellas de alcohol y no las sueltan. Entonces el Evangelio no puede creer el Evangelio, no puede creer el Evangelio. El Evangelio no puede entrar porque tienen un corazón lleno de amor hacia el mundo. Debido a que el diablo y que tiene buena relación con el diablo, no se puede lograr la salvación. Aquí pone, a los que tienen sed les daré la fuente del agua de la vida gratuitamente. Entonces tiene que beber el agua de la vida del Señor, pero esta carne, mundo, diablo, lo está bloqueando. Esa es, pone, el que venciere heredará estas cosas, y yo seré mi Dios, y él será mi hijo. Y aquí el versículo 8 habla de una persona que no ha sido salva. Entonces, cuando decimos en la Biblia el que vence, en otras palabras, la palabra que ahora ha sido salva, que definitivamente ha nacido de nuevo y tiene vida, es la que vence en la Biblia. Entonces, solo hay dos tipos de personas en este mundo, los que vencen y los que no. Los que nacen de nuevo y los que no nacen de nuevo. Los que vencen y los que no vencen. Porque se puede distinguir así. Así que nacer de nuevo significa que somos vencedores. Por eso se expresó así, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Vamos a ver de nuevo, 1 de Juan, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 4, dice, habla así, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Hay un objetivo que vencemos. Y aquí dice, vence al mundo. En la Biblia los cristianos vencen. Y la Biblia habla de vencedores de varias maneras. Primero vencen al mundo, luego al pecado, al diablo, a la tribulación, a la adversidad y a las pruebas. En primer lugar, aquí pone, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Los que no son salvos están bajo el poder de Satanás. No puede ganar al mundo. Luego capítulo 5, versículo 19 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pone, sabemos que somos de Dios, los que son de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Y todas las personas no salvas están bajo el poder de Satanás y pertenecen al mundo. Entonces pertenecemos al mundo y al nacer de nuevo,
pertenecíamos al mundo y al nacer de nuevo, ya no pertenecemos más al mundo. Así como el agua y el aceite no se mezclan, y cuando una persona nace de nuevo, no somos del mundo porque nacimos de arriba. Por eso no pertenecemos al mundo, por eso tiene el poder de ir contra el mundo. La diferencia entre un pez vivo y muerto es que cuando el agua fluye con mucha fuerza, los troncos, ramas, árboles y los peces muertos son arrastrados, pero los peces vivos tienen poder, fuerza de resistir contra la corriente. ¿Y quién tiene poder de resistir este mundo? Todo el que nace de Dios vence al mundo. Si este mundo cae en el mundo y vive como una persona mundana, pero todo el que nace de Dios vence el mundo. Eso diferencia si uno es salvo o no. Uno que recibe salvación vence al mundo. En el caso de un marlín, un pez, creo que puede nadar varios kilómetros en el mar. He visto midiendo la velocidad de marlines, no lo vi en persona sino en la tele. Ellos fueron donde está la pez, donde está Marlín, y pusieron un tipo de flecha y calcularon la velocidad de este pez y salió como 130 kilómetros por hora. Con esta velocidad nada en el mar y es tan fuerte y rápido. Entonces la vida es algo asombrosa. Cruzan el mar y nadan muy rápido. Los salvos viven en este mundo, pero tienen un poder misterioso que va contra el mundo. Antes de ser salvos seguíamos las costumbres del mundo y vivíamos como vivían otras personas, pero desde el momento que recibe salvación, la vida del Señor sabe que ya no pertenece al mundo y que tiene poder para oponerse al mundo. El Salmo dice, no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. La Biblia distingue entre los que son salvos y los que no son. Los justos son como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Y los árboles plantados y están fijos en un lugar. Pero en Salmo dicen, no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Dicen que los impíos malos son como el tamo que arrebata el viento. Vamos a buscar Salmo capítulo 1. Salmo capítulo 1, versículo 3 y 4. Salmo 1, versículo 3 y 4. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Los bienaventurados, los justos y los salvos son como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Es como un árbol siempre verde. En versículo 3, y todo lo que hace prosperará. Por eso un árbol plantado junto a corrientes de agua siempre está allí fijo, pero incluso hay mucho viento, pero no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. No sirve de nada. El tamo no tiene valor y el interior está vacío. Los que no son salvos no tienen la vida ni sustancia y se mueven fácilmente con el viento. Al final irán al fuego. Ir al fuego es el destino de ese tamo. Entonces hay una diferencia entre los salvos y los no salvos. Es cuando sopla el viento. Pasa el viento de deseo carnal
de moda, de filosofía, de ideología, de religión. Ahí puede haber diferente tipo de viento, pero el impío desaparece cuando sopla el viento, va junto con el viento. Un salvo también puede caerse, pero tiene fuerza de volver a levantarse. En Proverbios dice, como pasa el torbellino, es así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. El justo tiene su base, por lo que como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Es según lo que pone Proverbios. Entonces, como dice, como que lo que nacido de Dios vence al mundo, tiene poder de vencer al mundo. Como son árboles junto a corrientes de agua, aunque los tamos son arrebatados, pero el árbol plantado sigue en su sitio. Antes de ser salvos también nosotros pensábamos que el mundo lo era todo. Buscábamos y vivíamos en el mundo. ¿Viste a los perros luchando por sus comidas, no? Una vez vi los elefantes africanos que dejaban sus excrementos. Venían los escarabajos. Los escarabajos vinieron y lucharon entre sí para conseguir el excremento. Y luchan fuertemente para conseguirlo. Probablemente lo pueden encontrar en internet. Los escarabajos pelean así y uno se lo lleva y luego vuelven a luchar por el excremento. Por lo que no es muy diferente que nosotros antes de ser salvos. Después de ser salvos, no somos del mundo. Por eso no somos del mundo, porque no somos del mundo, los no salvos odian a los salvos, porque no son como ellos. Entonces es obvio que los odian. En San Juan capítulo 15, versículo 18, San Juan capítulo 15, versículo 18, versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Si vemos aquí, pone, si el mundo os aborrece, debemos saber que primero ha aborrecido al Señor antes que nosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Significa que como nuestro Señor primero fue aborrecido, nosotros también seremos así. Y los que nos guarda también, guarda el Señor, también nos guarda. En San Juan 17 también dice que los salvos, como nuestro Señor no pertenece al mundo, el Señor no pertenece al mundo, nosotros tampoco pertenecemos. Entonces nosotros, antes de ser salvos, nosotros también buscábamos cosas de abajo. Pero como hemos recibido vida de arriba, y como los que nacieron de arriba les reciben la vida de arriba, entonces viven en el mundo, pero buscan las cosas de arriba. Es característica principal. Vamos a ver Colosenses capítulo 3, versículo 1. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Versículo 1.
Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Si habéis resucitado con Cristo, si es verdad que sois de arriba, buscad lo de arriba. Piensa en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Nosotros buscamos cosas de arriba. Entonces San Mateo capítulo 14 dice, Jesús estaba caminando sobre el mar y el mar es la sombra del mundo. Aunque Jesús vino al mundo, expresó el hecho de que no es del mundo y no pertenece al mundo al caminar sobre el mar. El apóstol Pablo lo vio y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Entonces dijo, ven. Entonces Pedro también caminaba sobre el mar cuando vio a Jesús. ¿Por qué él lo mostró esto? Muestra que los que han recibido la vida del Señor no pertenecen al mundo y que son capaces de pisar el mundo, capaces de pisar el mundo como pisan el mar. Así todo el que es nacido de Dios ha vencido al mundo. Entonces el 1 de Juan capítulo 2 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Nosotros debemos vivir en este mundo hasta que venga el Señor. Pero pone, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Vivimos en este mundo y hay deseos carnales, pero también tenemos el poder de vencerlos, porque somos personas especiales, así que mientras vivamos en este mundo, podemos caernos, pero tenemos también el poder de levantarnos de nuevo. Así que puede caerme, pero no de todo. Uno cae, pero tiene fuerza para volver a levantarse. Tiene la vida de volver a levantarse. Entonces, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. No significa que no haya altibajos, ni tribulaciones. Hay muchas dificultades, pero también tiene la fuerza para superarlas y vencerlas. Si uno vive pensando solo para cosas del mundo, realmente debe pensar debe considerar si es nacido de Dios. Es raro que uno caiga y que no pueda volver a levantarse. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Por eso, primeramente, pone en la Biblia que puede vencer al mundo. Y el segundo es el pecado. Antes de ser salvo, yo viví mi propia vida, cometiendo pecados como si estuvieran comiendo o bebiendo. Pero si uno nace de arriba, recibe una nueva vida. Entonces, cuando uno recibe perdón de pecados, recibe el Espíritu Santo, viene como un don, y debido a que el Espíritu Santo es santo, los que han nacido de nuevo ahora tienen una vida que no les permite revolcarse en los pecados en el mundo. Si dice que uno dice que es salvo y vive como en los viejos tiempos, vive como quiera, siguiendo el deseo carnal, será una prueba de que el Espíritu Señor no está en él. Vamos a ver segundo de Pedro, capítulo 2. Segundo de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción.
Porque que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidas, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Aquí está hablando sobre los falsos obreros, a los falsos que no reciben salvación. Sobre los que no reciben salvación, está explicando, pone, si habiéndose ellos. Aquí ellos se explica en el capítulo 2, versículo 1, dice, 2:1 dice, pero hubo también falsos profetas entre en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Aquí aparece vosotros, que se refieren cristianos salvos, y los otros que introducirán herejías se refieren a los falsos maestros, profetas. Pone que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. La mayor herejía es la herejía que niega de que Jesús me compró con su sangre. Si uno no acepta la obra de sangre, el Espíritu Santo no puede entrar, no puede venir. Entonces, hablando sobre los falsos maestros, los que no reciben salvación, en el versículo 20 dice, ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. El conocimiento de aquí no se refiere a la salvación, que recibe salvación, no se refiere a eso, sino que piensan a Jesús como un modelo, alguien que debe respetar y que debe seguir y que intentan vivir como la palabra del Señor. Es decir, que escapando de las contaminaciones del mundo, intentaron vivir bondadosamente, luego pone, enredándose otra vez en ellas son vencidas, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Uno que intenta creer en Jesús, pero si no recibe salvación correctamente, puede empeorar más que antes. En 2 de Pedro dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo de verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. La salvación no es lavamiento del perro. El perro es convertir el perro en oveja. Nacer de nuevo es como el perro que se convierte en oveja. Aunque lave mucho la puerca, si adentro no tiene la vida, un tiempo después, la puerca volvería a revolcarse en el cielo. Es decir, peor que antes. Recibir la salvación, nacer de nuevo, no es lavar por fuera, sino recibir una nueva vida. Entonces a estas personas es que no entró no entró el Señor. No entró el Señor. Para entender esto, vamos a marcar aquí, vamos a buscar San Mateo capítulo 12. San Mateo capítulo 12. Versículo 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla es desocupada. Pone desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación.
Los judíos de esta época de Jesús se esforzaron mucho por vivir una buena vida. Cuando salió el espíritu inmundo del hombre, este hombre intentó barrer y adornar. Entonces este espíritu inmundo salió de allí. Pero luego, bueno, pone que el hombre intentó barrer y adornar. Entonces este espíritu inmundo volvió y vio que estaba desocupada la casa. Entonces tomó consigo otros 7 espíritus peores que él. Este hombre vino a ser peor que el primero y rechazó a Cristo. Los judíos en los días de Jesús se esforzaron mucho por guardar la ley. La casa fue barrida, limpiada y reparada. Los judíos trataron de guardar la ley, trataron de vivir una vida limpia según la palabra, pero aunque vino Cristo, no recibieron a Jesús y dejaron la casa aún vacía, desocupada. ¿Qué es la salvación? La salvación es cuando el Espíritu del Señor entra en la casa vacía para ocupar. Como el Espíritu del Señor no entró, la casa quedó vacía, desocupada, y 7 espíritus peores que primero entraron. Trataron de vivir una vida mejor que antes, pero como no fueron salvos, se volvieron mucho más malos que antes. Y en una persona, también se convirtió en una persona que se opone a Cristo. Era así en tiempo de Jesús, en la iglesia primitiva, en época de Jesús y iglesia primitiva, cuando los apóstoles predicaban el Evangelio, los que tenían que aceptar a Cristo no lo aceptaron, pero respetaron y pensaron en Jesús como modelo para ser limpiado, limpio, barrido y reparado. Pero como no recibieron a Jesús, vino a ser peor que todavía. Y sigue siendo como puerca y perro. Y volvió a ser peor que antes. Vamos a ver de nuevo. Segundo de Pedro. Vamos a ver de nuevo segundo de Pedro. Versículo 19 dice: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Entonces, si uno no acepta al Señor, aquí pone que trata de vivir de acuerdo con la palabra del Señor, pero finalmente no puede soportarlo. Y puede que sea peor que antes. Y eso es la prueba de que el Espíritu del Señor no ha entrado. Luego en el versículo 22 dice: el perro vuelve a su vómito. Volvió a su vómito porque es perro. Y la puerca la va a revolcarse en el cielo porque es la puerca. Entonces, aunque dice que es salvo, vive como antes. En la Biblia pone que un salvo también puede pecar, también dice la Biblia, pero si permanece en el pecado, eso se opone a la vida renacida. Vamos a ver primero de Juan capítulo 2. Primero de Juan capítulo 2. Versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el hombre, a Jesucristo el justo. Aquí pone que los cristianos deben tratar de no pecar, pero pone si alguno hubiere pecado. Significa que ha sido un acto de una sola vez. Eso significa que existe la posibilidad de que pueda cometer pecado. Si comete pecado, si uno comete pecado no será destruido porque Jesús es tu abogado. Pero también vemos otro versículo, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Dice, todo lo que ha nacido de Dios no practica el pecado.
En el capítulo 2, versículo 1 dijo, si alguno hubiera pecado, se trata de un acto de sola una vez, pero los que son nacidos de Dios pueden pecar continuamente, puede practicar el pecado, no lo puede hacer, porque tiene simiente de Dios. No podemos cometer el pecado como queramos, porque son nacidos de Dios. Entonces, aunque las ovejas pueden pisar cosas sucias, pero tienen el poder de saltar. Las porcas pueden revolcarse en lugares sucios. Los que son los salvos también pueden pecar, pero tienen el poder de salir de allí. Entonces, si el Señor derramó sangre por mis pecados y sigo viviendo en esos pecados, entonces el Evangelio sería como una teoría nada más. Si yo soy un borracho y un granjero, por ejemplo, murió por mi vida para salvarme, y el granjero murió a causa de alcohol por beberme alcohol, entonces el borracho seguiría bebiendo. Puede estar tentado a beberlo, pero su conciencia estará muy afectada y hay un poder distintivo, un poder para que pueda apartarse en ello. Si la muerte y está grabado en su conciencia del Señor está grabado en su conciencia, tiene fuerza de vencerlo. Si la muerte de Jesús y su resurrección no es una teoría, sino la realidad, y que Él murió por mí, no puedo vivir cometiendo el pecado. Si uno vive cometiendo pecado, practicando pecado, es cuestionable si el Espíritu Santo mora en él. En los salvos mora el Espíritu Santo. En Hechos dice, perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es santo. Y una vez que entra, nunca sale. Vamos a ver Romanos capítulo 6, versículo 14. Es capítulo 6, versículo 14, Romanos. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La palabra enseñorear aparece por primera vez en Génesis capítulo 1. Versículo 16. Dice la lumbrera mayor para que señorease en el día. Como así mi pecado antes de ser salvo se enseñoreó de mí. Hice que mi pecado mandaba. Bebe alcohol, bebe. Fuma, fuma. Haz cosas malas, hace cosas malas. Mi pecado se enseñoreó de mí, pero después de ser salvo, el pecado ya no se puede enseñorear de mí, porque no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Como está bajo la gracia y su amor, tiene fuerza de volver a levantarse y fuerza para salir de los pecados. Todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Los nacidos de nuevo reciben la vida de arriba. Otra cosa que vence es el diablo. Vamos a ver 1 de Juan capítulo 2. 1 de Juan capítulo 2, versículo 14. Versículo 14. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Y habéis vencido al maligno. El maligno es el diablo. Si somos salvos ahora nacemos como hijos de Dios y mientras continuamos llevando vida cristiana, cuando nos convertimos en jóvenes en la fe, los jóvenes tienen poder. Por eso vosotros, jóvenes en la fe, sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. De modo que todos los que no son salvos están bajo el poder de Satanás. Los salvos pertenecen a Dios. Así que los únicos seres que pueden vencer al diablo son los cristianos. La Biblia habla de diablo en varios símbolos. Pero ¿a quién se ocurre primero cuando piensa en diablo? En Apocalipsis, gran dragón, la serpiente antigua. La serpiente tiene 2 lenguas. Este mundo miente mucho más que estos días.
¿Y cuál es la evidencia de que el diablo obra fuertemente? El hecho de que el mundo esté lleno de mentiras es una prueba de que el diablo obra fuertemente. El diablo es mentiroso, el padre de mentira. En Apocalipsis dice también, tres espíritus inmundos a manera de ranas. Las ranas son ruidosas. El hecho de que el mundo se esté volviendo ruidoso es la prueba de que el diablo está trabajando detrás de escena. Y el dragón está retenido a la sombra del diablo. El dragón es fuerte y es terco. ¿Qué significa que los corazones de las personas se vuelven cada vez más tercos y malvados? Esa es una prueba de que el diablo está trabajando detrás de escena. Es decir, el diablo está obrando ahora. ¿Y quién puede vencer al diablo? En Lucas 11, Jesús dijo que el diablo es fuerte. El único más fuerte que el diablo es Jesús. Por eso solo los cristianos que pertenecen a Jesús pueden vencer al diablo. Sansón es nazareno de nacimiento, pero Sansón luchó contra un león y ganó. En 1 de Pedro pone: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Detrás de la escena de los no salvos está obrando fuertemente el diablo. También intenta caerse a los salvos. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero Sansón luchó contra el león y ganó. Es una buena lección para nosotros. ¿Quién podría luchar contra el diablo? Solo los salvos pueden vencerlo. Los que no reciben salvación no pueden luchar y ganar contra el diablo porque está bajo su control. El Salmo 91:13 dice, Salmo 91, versículo 13, dice, sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Aquí pone el león y áspid, cachorro del león y dragón. Indica potestad del diablo. El que puede ganar al diablo es el que es nacido de Dios. Los renacidos pueden ganar al diablo. Por eso en la Biblia, ¿qué dice la Biblia para para que podamos ganar contra el diablo? En Efesios dice, por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios. En Efesios 6 dice que hay espíritus malignos y para ganar contra ellos dice, vestidos de toda la armadura de Dios. Significa que debe estar completamente armados. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, escudo de la fe. Entre todas las cosas, más que todos, pone: tomad el escudo de la fe. Como el maligno diablo dispara flechas de fuego, por lo que escudo es importante más que todo. Tomad el escudo de la fe. Una persona que tiene fe puede protegerse de todas las flechas de fuego del diablo. Entonces, ¿a quién apunta el diablo? Intenta apuntar la iglesia establecida por el Señor, tratando de derribar a aquellos que han sido renacidos por la sangre del Señor. Pero los cristianos son los únicos que pueden vencer al diablo. Entonces, lo que realmente teme el diablo es a la verdadera iglesia, los santos renacidos de nuevo. Por eso, si un cristiano nacido de nuevo lleva su vida correctamente, el poder del diablo será destruido. Teme que los cristianos lleven una vida recta. Si los cristianos se aferran a la palabra de Dios, permanecen en la iglesia y caminan en la verdad, muchas personas reciben la salvación, por lo que el diablo tiene mucho miedo de esto. Por eso solo los cristianos pueden vencer al mundo. Y los Romanos 8 de la Biblia dice, Romanos capítulo 8, versículo 35, luego dijo que lo que vencemos son las pruebas y tribulaciones. Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo?
tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No es que ganamos por los pelos, sino que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? Entre trabajo difícil y doloroso, esto incluye también la enfermedad. Aunque venga la enfermedad, aunque venga angustia, es como está escrito: persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cuando vienen las aflicciones, las pruebas, los cristianos pueden fracasar, sea en sus negocios, o a veces no tienen que comer, o aun cuando se encuentran en una situación más difícil. Los cristianos tienen la fuerza para volver a levantarse, pues cuando la tribulación es dada, por aquel que nos amó, se revela de que tenemos la vida. Los que no reciben salvación son solo vasos de barro. Los salvos tienen tesoros en vasos de barro. Entonces, aunque vaso de barro parece fuerte, se rompe cuando golpea, pero la persona salva, aunque parece débil, la vida del Señor y la verdad del Evangelio está en ellos. Así que mientras la más tribulación, persecución y dificultades se enfrentan los cristianos, más y más fuertes son. Vamos a ver 2 Corintios capítulo 4, versículo 7. 2 Corintios capítulo 4, versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Los cristianos pueden parecer débiles, pero son personas muy fuertes, porque hay un tesoro en los vasos de barro. Por ejemplo, cuando un esposo persiguió a su esposa, que parecía débil, para que no crean en Jesús, se da cuenta de lo que fuerte es. Puede que otras cosas sí, pero cuanto más trata de hacer que niegue al Señor a aquellos que tienen su vida, encontrará que se vuelve más fuerte todavía. Los cristianos tienen tesoros en vasos de barro, por eso se dice aquí: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Hay poder para levantarse. Incluso cuando se acerca el martirio de la muerte, el Señor nos dará fuerza nuevamente si se encuentra en una situación en la que no tiene otra opción que morir. Es algo muy asombroso y la Iglesia tiene la mayor cantidad de mártires en la historia. Estadísticamente, más de 60 millones de personas han muerto a causa de su fe en Jesús. Como son datos estadísticos, entonces, ¿cuánto mayor será en realidad? La catacumba es un cementerio en Roma, un cementerio. El cuadro que más juega allí es de Buen Pastor. Aunque no pudieron ver la luz del sol y vivieron en un lugar oscuro, creyeron que el Señor era el buen pastor y vivieron hasta el final.
Entonces, el número 1 es el buen pastor y el segundo es el más cuadro. Segundo es el cuadro de ancla, de esperanza. Aunque no vivimos en no vivimos en una cueva, nosotros tenemos una esperanza segura del Señor en el futuro. Como hay esperanza, la esperanza es el ancla. Entonces se dice que la mayoría de los cuadros son que la primera es de buen pastor y la segunda es de buen ancla de la esperanza. Alguien los contó y dijo que el cuadro de buen pastor era el más numeroso y unas 60 de anclas. Los salvos tienen poder. Los que nacen de arriba tienen el poder de vencer la tribulación y la adversidad. Entonces, si están en una situación muy difícil, ¿creen que se caerán? Hay un poder misterioso que hace que las esperanzas sean más ciertas. Eso es la vida. En la época de Reina María de Inglaterra, un hombre llamado John Rogers dirigió a William, quien tradujo la Biblia al inglés, se sorprendió de que, aunque iba a ser martirizado, pero tenía pasos de valentía como si iba a una boda. Viendo esto, William se sorprendió. ¿Cómo puede hacer esto si está enfrentando a muerte? Va andando tan valiente hacia la muerte. Y se sorprendió. Los cristianos tienen valentía. Entonces, ¿cuál es la prueba de que podemos ganar? Tenemos que pensar sobre esto. Vamos a ver 1 de Juan. 1 de Juan, vamos a ver, ¿por qué los cristianos pueden ganar? 1 de Juan capítulo 5, versículo 4. Porque lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Cuando nace de Dios, cuando nace de arriba, recibe la vida. Entonces, la razón por la que podemos ganar es porque hemos recibido la vida del Señor. Incluso en terreno duro, las semillas de la vida brotan. En Juan 4 dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas que el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Si llena el pozo, ya no saldrá más agua, pero agua de manantial, aunque está recubierta de cemento, vuelve a salir. Porque la vida del Señor es especial, tiene poder para vencer toda tribulación y adversidad. Porque el Señor vino para que tengamos vida y tengamos en abundancia. Y los salvos reciben vida de arriba, entonces la vida es poder. Entonces cuando nacemos de Dios, cuando recibimos el Espíritu Santo, recibimos la vida de Dios. Y cuando el Espíritu Santo entra, no vuelve a salir. Entonces los cristianos tienen una vida que no pueden ser enterrada en el mundo. En Romanos dice sobre la ayuda de Dios Padre, Dios Hijo, y luego en versículo 26, capítulo 8 pone, y de igual manera el Espíritu nos ayuda, porque estamos siendo ayudados por el Dios triuno. El Dios Trinidad, Dios triuno, está trabajando detrás de nosotros. Por eso cuando caemos tenemos fuerza para levantarnos de nuevo si nos caemos. Cuando nacemos de nuevo tenemos una nueva vida y nos convertimos en una nueva criatura. El 2 de Corintios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Por eso es la nueva criatura y tiene nueva vida. Por eso en 2 de Pedro 1 dice que todo esto es participantes de la naturaleza divina. Entonces después de ser salvo tiene un carácter que no tenía. Yo antes de ser salvo, yo era muy introvertido. El predicar así de esta manera no encaja conmigo. De hecho me gusta estar solo y mi sueño era vivir tranquilamente. Mi sueño era simplemente construir como una cabaña, casa, en un lugar de las montañas y vivir mi vida tranquila y silenciosamente.
Pero después de que fui salvo, esto cambió totalmente. Después de ser salvo tenía un corazón que no tenía antes. Así que tuve un corazón nuevo que no tenía. He llegado a ser un nuevo personaje. Así que tuve un corazón para amar a Dios, un amor por la Biblia. Tuve un corazón para amar a la iglesia y el alma. Y un corazón para transmitir esto a las pobres almas. Es un corazón que no tenía antes. Tengo un nuevo carácter. Entonces, incluso si las cosas en el mundo estaban bien antes de ser salvo, estaba bien con las cosas del mundo antes, las cosas cambian después de ser salvo. Los tronquilinos, esas aves pequeñas, las aves pequeñas son pequeños, pero van hacia busca de flores fragrantes. El águila busca el cadáver como comida al crecer. Había cuervos y palomas en el arca, pero cuando las dejaba salir, los cuervos ya no volvían, porque es un cuervo, no volverá. Pero las palomas salen y ven que solo hay cadáveres, entonces regresan al arca porque no tienen dónde quedarse. Las abejas y las moscas tienen características diferentes. Entonces, como así, una paloma y un cuervo tienen características diferentes. Yo después de recibir salvación tengo un carácter y un corazón nuevo que no se puede obtener sin la salvación. ¿Por qué tenemos el poder de levantarnos cuando caemos? Porque el Señor vencedor está en mí. Vamos a ver Salmos capítulo 24, versículo 7. Salmo 24, versículo 7. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es Rey de la Gloria. Aquí está hablando al público. En la Biblia utiliza la expresión de que el alma es la puerta del corazón. Pone, alzad puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿De quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Cuando uno recibe la salvación, tiene espíritu del Señor. Dice Jehová el fuerte y valiente, poderoso en batalla. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces los cristianos, aunque parecen débiles, pero como el Señor que está en él es fuerte, aunque caiga, tiene fuerza para levantarse de nuevo. En Isaías dice, Isaías 40:31 dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Podemos obtener ayuda directamente de Dios y podemos ganar porque Dios es nuestro ayudador. Por el amor de Dios vencemos más que suficiente. Cuando somos salvos, el amor de Dios se derrama en nuestros corazones a través del Espíritu de Dios. Debido a esto ganamos, debido a ese amor. Por el amor y Espíritu Santo, ese amor ha sido derramado en nuestros corazones. Y ganamos, vencemos. Yo una vez vi un artículo en los Países Bajos, había una mujer de 78 años llamada Elina, que dijo que su deseo de toda la vida era dejar de fumar, pero no podía, aunque lo intentó, no pudo dejar de fumar. Así que ha estado tratando de dejar de fumar durante 50 años, pero no pudo. Pero había un abuelo llamado Jason, tenía 79 años y se enamoraron
al final de sus vidas y dijo, ya que nuestros esposos y marido y mujer están muertos, casémonos y vivamos juntos. Este abuelo Jason, pero este abuelo odia los cigarrillos. Entonces dijo, a mí me gustas, pero no puedo vivir con una fumadora. Entonces ella dijo, entonces dejo de fumar. Y dejó de fumar, inmediato. Y dice que se casaron. La abuela dijo, ahora me di cuenta de que la fuerza del amor es mayor que de mi voluntad. Intentó dejar por su propia voluntad, pero no pudo. Pero cuando tuvo a alguien que ama, pudo dejarlo. Si ama a Cristo, puede vencer. Pero en 1 de Juan lo deja claro. Todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. ¿Por qué puede vencer? Lo más importante es por nuestra fe. Es por nuestra fe. Entonces uno que crece en su fe puede vencer. Un salvo tiene fe. Cuando hay tribulación, adversidad y dificultades, cuando tu fe es débil, puedes tropezar. Por eso debemos hacer crecer nuestra fe. A medida que crece tu fe, te convertirás en una persona que puede vencer y mucho más. Si explicamos mejor que vencemos por la fe esta expresión, vamos a ver Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Apocalipsis versículo 12, versículo 11. Capítulo 12, versículo 11. Y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menosprecian sus vidas hasta la muerte. Ellos se refieren a los salvos. Por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, vencieron al diablo y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Para ponerlo más simple, la palabra vencer es aplicar la palabra en nuestras vidas. En cuanto a cómo vencer, muchos hermanos ganaron confiando en la sangre del Cordero. Entonces, aunque no somos perfectos y aunque siempre seamos débiles, siempre debemos depender de la sangre del Señor y confiar en la sangre para ganar. El diablo dice, tú caes en tu vida cristiana muchas veces, es mejor que no vuelvas a levantarte. Sin embargo, podemos levantarnos por los méritos de la sangre del Señor. Si el Señor no nos hubiera perdonado para siempre, seríamos muchos los que caeríamos y no podríamos volver a levantarnos. Pero la razón por la que pueda suceder es porque la obra de la sangre del Señor es eterna. Porque el amor del Señor es perfecto y por la obra de la sangre del Señor podemos vencer. Por cometer muchas veces, si uno puede pensar, uno piensa por cometer muchas veces el pecado, yo no puedo llevar mi vida cristiana. No soy digno. Pero el efecto de la sangre del Señor es eterno. También es la fe de que dependamos de la sangre. También dice, y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero. Es ganar por la palabra. Depender de la palabra es la fe. Jesús también cuando venció al diablo dijo, escrito está, escrito está. Depender también de la palabra de Dios es la fe. No depender del ambiente o de los hombres, sino depender de la palabra del Señor es la fe. Dijo, escrito está. Escrito está, es depender de la palabra de Dios. También pone, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Esta fe va creciendo. Y pone en Esther capítulo 4, 16, dice, si perezco, que perezca. Esto es la fe. Por eso dijo, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por eso, teniendo la fe firme, dijo, si perezco, que perezca. Eso es la fe. Entonces, a medida que su fe crece, su dependencia y apoyo en el Señor crece más y más. Así que es correcto que ganamos a través de la fe.
Tenemos que seguir creciendo en nuestra fe. La fe viene del oír. Mientras continuamos escuchando la palabra y confiando en el Señor, nuestra fuerza para vencer también aumentará. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1. Versículo 24. Versículo 24, versículo 25. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. En el versículo 23 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. El Cristo crucificado es poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, lo que creemos es que dependamos de Cristo crucificado, de Cristo muerto y resucitado. Así que la cruz es en realidad la más fuerte. ¿Qué es lo único que quita el pecado? La cruz quita los pecados, la sangre de Jesús. Así que la cruz es la más fuerte. ¿Y cuál es la restricción de pecado en nuestra vida cristiana? Cuando miramos la cruz, el pecado es refrenado por la cruz, es controlado. Gracias a la cruz podemos volver a superar la tribulación, la adversidad y las dificultades. Nosotros, cuando pensamos en Cristo, Jesús también fue escupido, blasfemado por los hombres, abandonado por todos. Jesús sufrió lo peor, así que cada vez que miramos a Jesús la cruz, obtenemos fuerzas para resistir. Debido a que Jesús murió y resucitó, podemos ser valientes incluso ante la muerte. Nosotros cuando miramos a Cristo también vamos cambiando constantemente. Cada vez que veamos a Cristo, sentimos que debemos devolver algo y eso nos da fuerzas, nos da ánimo. La cruz tiene poder. Entonces, cuanto mayor es la fuerza de la dependencia de Cristo, a Cristo, mayor es la fe de la persona. Entonces, nosotros confiamos en nuestras cargas de pecado, también preocupaciones al Señor. Y cada vez es mayor nuestro corazón de depender al Señor. Y también cada vez es mayor nuestra fuerza. En Apocalipsis capítulo 2, 3 habla de la iglesia. Habla a la iglesia que debe vencer. ¿Qué debe vencer? Habla sobre el que vence continuamente. En Apocalipsis no dice que hay que creer, sino que hay que vencer. Porque la fe verdadera es igual que vencer. En Apocalipsis capítulo 2 y 3 hay una promesa de que los que vencieren serán así. Y podemos saber qué es vencer y a qué vencer. En palabras simples, cuando habló sobre iglesia de Éfeso, dijo que dejó su primer amor. En Apocalipsis 2.5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Qué significa ganar? ¿Qué es ganar? ¿Qué significa recuperar primeras obras y amor? Eso es ganar, así es recuperar su primer amor y primeras obras es ganar, vencer. La iglesia de Esmirna tenía tribulaciones, persecuciones y muchas dificultades. Entonces soportar tribulación, persecución y tales cosas es el vencer, es vencer, es ser vencedor. En caso de la iglesia de Pérgamo permitió el pecado. Entonces, para ellos vencer sería apartarse del pecado. La iglesia de Tiatira entró falsos obreros. Entonces, apartar de los falsos obreros y apartar de las mentiras es vencer. La iglesia en Sardis, que su nombre significa vivo, pero su vida cristiana estaba muerta, entonces para ellos vencer es rectificar su fe, volver a levantar su fe es a través de la obra del Espíritu Santo.
La iglesia de Filadelfia es una iglesia que se amaban unos a otros. Y es una iglesia que predicaba el Evangelio diligentemente con un pequeño número de miembros. Por eso se expresa que hacer la obra de misión continuamente, diligentemente, es vencer para ellos. Y como la iglesia de la Odisea es una iglesia tibia, se expresa que restaurar su corazón cálido, un corazón cálido es vencer. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Luego en el versículo 21 dice, al vencedor, ¿qué es vencedor para ellos? La iglesia en la Odisea es una iglesia tibia. No cree ni fuertemente tampoco es que no cree. Es simplemente tibio. Si es tibio, no hay nada que el Señor pueda comer en su vida, de su vida. Entonces dijo, te vomitaré de mi boca. No hay nada significado en su vida, significa. Entonces al vencedor, pone al vencedor, ¿qué es vencer para ellos? Vencer es recuperar de nuevo un corazón cálido. El Apocalipsis 3:18 dice, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego para que seas rico. Ser rico en fe es victoria. Entonces, Apocalipsis capítulo 2 y 3, lo que significa vencer es que la persona que se salva, que es salvo, es la que vence. Para aquellos que están apartados de su primer amor, restaurar su primer amor es victoria. Y cuando hay adversidades, soportar es vencer. Y para los falsos obreros, es apartarse de ellos es vencer. Por eso, resumiendo, que hacerse digno según la palabra de Dios es vencer. Para aquellos que una vez predicaron el Evangelio y dejaron de predicar el Evangelio diligentemente de nuevo es vencer. Cuando lleva una vida cristiana normal, te conviertes en el vencedor. Así que vencer no significa que no va a caerse. Vamos a buscar la Biblia, Salmo 37. Salmo 37. Salmo 37, versículo 24. Vamos a verlo juntos. Cuando el hombre cayere no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. En el versículo 23. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Mientras andando por el camino que el Señor ha trazado, pone cayere, es decir, puede caerse. Cuando el hombre cayere no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Abraham, padre de la fe, también vino a la tierra de Canaán, según la palabra de Dios. Pero descendió a Egipto por un tiempo a causa de una hambruna, es decir, se cayó, pero se arrepintió de nuevo. El apóstol Pedro también fue reprendido por apóstol Pablo por su hipocresía. Los cristianos también pueden caerse temporalmente, pero no mucho, no mucho tiempo. Pues porque Jehová sostiene su mano. Los cristianos vencen, pero vencen en el Señor. En 2 capítulo 2 de la Biblia dice, 2 Corintios capítulo 2, versículo 14,
Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en el triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Con el cual nos lleva. ¿De dónde? No fuera de Cristo, sino en Cristo. Pone más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Por tanto, como el Señor es la cabeza y la iglesia el cuerpo, en la iglesia, que es el cuerpo del Señor, está la ley de espíritu de vida. Así que el pámpano es una responsabilidad de estar adjuntada. Si está bien pegada, respira un buen suministro y dará frutos. Pensando en nuestra vida cristiana hasta ahora, pensando en nuestra vida cristiana hasta ahora, ¿cómo hemos vencido hasta ahora? ¿Cómo hemos superado los muchos altibajos en nuestra vida? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Ese es el poder de la iglesia, porque estamos conectados a la iglesia. Tenemos el suministro del Espíritu de Santo de la vida. Y así hemos vencido hasta ahora por la fuerza que hemos recibido del Señor. Por eso vencemos, pero vencemos en Cristo. Somos vencedores al recibir el suministro del Señor en la iglesia. ¿No es así? Entonces, si pensamos en la palabra victoria, entonces Jacob, por ejemplo, Jacob, en la Biblia dice que Jacob es el que vence. Jacob es el vencedor. ¿Y qué significa Jacob? Quiere decir astuto. Eso es lo que significa su nombre. Pero ¿por qué es astuto? Ese astuto Jacob es el vencedor. Vamos a ver Génesis capítulo 32. Génesis capítulo 32, versículo 26 al 28. Versículo 26. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré, si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Jacob tenía muchas perspectivas de deseo carnal. Podemos encontrar muchas veces en la Biblia. Mintió a su hermano y también a su padre. Hubo muchas veces así. Entonces, ¿por qué es el vencedor? En cuanto a lo que significa vencer aquí, competió, luchó con Dios y ganó. En otras palabras, ganó para recibir las bendiciones de Dios. Así que suponía que Esaú debía luchar con Jacob para recibir la bendición de primogénito, pero Jacob la tomó. Ganó de recibir bendiciones. Luchó durante 20 años en la casa de Labán, pero luchó con Labán y finalmente ganó. Ganó luchando con Dios en el río Jabó y recibiendo las bendiciones de Dios. Entonces, vencer no significa que a la persona no le falte nada. No significa que le falte nada. Aunque nos falte algo en nuestra vida cristiana, también somos vencedores al aferrarnos a Dios y recibir las bendiciones de Dios. Jeremías también tuvo muchas pruebas, pero en la Biblia se describe a Jeremías como un vencedor. Fue atacado muchas veces, pero no perdió y al final ganó. Vamos a ver Jeremías capítulo 1, versículo 18. Jeremías capítulo 1, versículo 18. Capítulo 1, versículo 18. Porque aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro, como muro de bronce, contra toda esta tierra, contra las leyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra, y pelearán contra ti.
pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Jeremías fue atacado muchas veces en su vida, sin embargo, como él era como ciudad fortificada, columna de hierro y muro de bronce, sufrió muchas invasiones, pero al final salió victorioso. David también tuvo muchas pruebas, pero las superó. Es por eso que los cristianos en el Nuevo Testamento también son vencedores. En Mateo 16:18 dice: Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Habla de que las puertas de Hades no prevalecerán. No pueden vencer a la iglesia. No pueden vencer a la iglesia porque el Señor es la cabeza. Y los cristianos que están conectados por la sangre del Señor también son vencedores. Entonces, ahora pensamos, si peleamos contra el Señor, ¿ganaremos o no? Deben pensar bien. Si luchamos contra el Señor, ¿ganaremos o no? Como dice Romanos 3, el Señor vence todo. Entonces, dado que el Señor seguramente ganará, ¿cuál es la mejor manera de vivir? Cuando el Señor nos dice algo, es sabio decir sí. Cuando luchamos contra la Biblia, ¿ganaremos o no? No podemos ganar de todos modos, por eso es sabio rendirse ante la Biblia. Las puertas de Hades no pueden vencer a la iglesia. Entonces, ¿con quién debería estar? ¿A qué lado? Es sabio estar con la iglesia, ¿no es así? El Señor obra a través de la iglesia. El Señor ha logrado todo y es el vencedor. Y es la cabeza de la iglesia. Entonces, ¿qué es vencer? Completar la salvación del Señor es la victoria. ¿Qué significa que nosotros convertimos en vencedores en nuestra vida cristiana? Obtener almas como sea posible, mucho posible, es lo que nos convierte en un verdadero vencedor. ¿Qué significa decir que vencemos al diablo y al mundo? ¿Cómo ganamos al mundo? Es la victoria llevar a los brazos del Señor a muchas almas del mundo. Vencer al diablo es llevar a los brazos del Señor a los que están bajo el poder de Satanás. El Señor ha dado promesas especiales a los que vencen. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 3, versículo 21-22. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21-22. Al que venciere le daré que se siente conmigo en el trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Los cristianos son los vencedores. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El Señor es Rey de reyes y los cristianos son reyes. Vosotros sois reyes, entonces, así que deben ganar. Para resumir, las bendiciones que recibimos aquí es sentarse en el trono. Cuando te conviertes en el rey del mundo, disfrutas de todo. Pone eres rey. Es lo mismo que decir todas las bendiciones te son dadas. Es cierto que los cristianos nacidos de nuevo son vencedores. Es por eso que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Entonces yo soy nacido de nuevo, soy cristiano nacido de nuevo. En otras palabras, en términos más simples, yo soy una persona nacida de nuevo y es igual que una persona que vence. Cuando nacemos de nuevo en nuestras vidas, no pertenecemos al mundo. Entonces tenemos el poder de vencer al mundo, el poder de vencer el pecado y ahora tenemos el poder para vencer al diablo y la tribulación y la adversidad. Entonces, ¿por qué en el mundo podría caerme? Pero ¿por qué siempre me levanto de nuevo? ¿Por qué? ¿Cómo?
viendo que he recibido una vida nueva, es cierto que hay una vida que no estaba en mí, que no estaba antes. Es decir, es una vida que no se puede echar. Y el Espíritu Santo nunca sale una vez que entra. Por lo que al final no se mezcla como el agua y el aceite. Entonces, cuando hablamos con la gente del mundo, al final no nos convertimos en uno. Se trataría de una conversación como agua y aceite. Puede ser un tema importante para hablar, pero no se mezclaría como el agua y el aceite. Si un cristiano nacido de nuevo tenga más intimidad con el mundo, puede ser que no es de nosotros. Cuando habla con alguien que ha nacido de nuevo, es increíble que tenemos muchos en común. Por eso decimos que en la Biblia dice que vencemos, porque somos vencedores ya. Entonces, como nosotros somos luz del mundo, hay que brillar como luz. No es que sea luz por alumbrar, sino alumbra porque es luz. Como es la sal del mundo, nos dice que hay que dar sabores, ya que nosotros somos vencedores y la vida vencedora está dentro. El Señor nos está diciendo que las vencen. Vencer no es un concepto especial. Todos los que han sido salvos, cuando rectifiquemos nuestra fe en el Señor seguramente los recompensará con bendiciones eternas. Porque somos pueblo que servimos a Dios vivo. Estamos preparados con grandes premios y gloria que no se puede comparar con las del mundo. ¿Y cómo resumiría esas bendiciones? Sentarse en el trono. El Señor es Rey de Reyes, y como somos reyes, las bendiciones que vendrán sobre nosotros son inimaginables. Por eso hasta los ángeles envidian a los cristianos. Entonces, así que hoy hemos aprendido de que somos vencedores. Vamos a orar juntos. Dios Padre de misericordioso, nos has salvado con la preciosa sangre del Señor y nos has dado la vida eterna a nosotros. Te damos gracias por esto. Hasta que venga el Señor, hazla para que podamos vivir según tu voluntad en este mundo y hazla para que podamos cumplir tu obra a través de tu poder. Y también para el retiro de otoño, que el Señor esté con ellos, hazla para que ninguno sea perdido y que todas las planes establecidas por las iglesias, que el Señor esté con ellos, utilizándonos a cada uno de nosotros y que predique este evangelio en todo el mundo. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.